Bueno, cómo comenzó, creo que es bastante claro, todo el mundo lo tiene claro. La cosa es que ya vamos para 16 meses. ¿Cómo asumir que 16 meses después, prácticamente 16 meses después, pues sigue la violencia muy alta en el estado de Sinaloa? Lo vamos a platicar con David Saucedo, consultor en materia de seguridad. David, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Qué gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes. Bueno, pues la pregunta es esa, ¿cómo entender que casi 16 meses después continúa esta violencia en el estado de Sinaloa? Sí, de manera muy sucinta te podría decir que el despliegue táctico operativo del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Marina ha sido errático. El despliegue es de presencia de saturación, con retenes, rondines, una ocupación del territorio. Pero los ejércitos del narco no son un ejército regular como lo son las fuerzas federales, son ejércitos guerrilleros que se pueden esconder, camuflar, que son rápidos en sus movimientos, mientras que las fuerzas federales son lentas, no realizan desarticulación de células criminales, no capturan narcotraficantes de alto perfil. Toda proporción guardada, lo que hicieron fue intentar una especie de operativo como el que se hace con los cascos azules. Se interponen entre los contendientes para evitar que haya conflicto armado. Esa es la estrategia que despliegan normalmente las tropas de la ONU en zonas de conflicto. No sé por qué motivo, alguien le vendió al gabinete de seguridad que es el despliegue correcto. Ya llevamos un año intentándolo y no ha funcionado. A pesar de que han llegado contingentes numerosos del Ejército, de la Guardia Nacional, pues la violencia homicida en Sinaloa se dispara y también el portafolio criminal, de acuerdo con los testimonios de empresarios y comerciantes, no había cobro de derecho de piso en ciertas regiones de Mazatlán y de Culiacán, y ahora para poder financiar la guerra entre estos dos grupos al interior del cártel de Sinaloa, se ha disparado la extorsión y la violencia que estaba circunscrita únicamente a la capital del estado, a Culiacán, ahora también se ha recurrido hacia Mazatlán y hacia el sur de la entidad. Entonces lo que tenemos es no solo una contención no ha habido la contención de este conflicto, sino que incluso se ha expandido a otros territorios de Sinaloa y muy probablemente el próximo año veremos cómo este conflicto también empieza a replicarse en otras regiones del vasto narcoimperio del cártel de Sinaloa en el país. ¿A qué se debe, a qué se ven los hechos de violencia ahora en el sur del estado? Porque los hemos visto en diferentes regiones, en el centro, en el norte. Ahora parece que se recrudece en el sur, donde, por cierto, está aún pendiente el tema de la desaparición de un joven duranguense que pues ya lleva casi 3 meses desaparecido. Off the record, las autoridades en materia de seguridad refieren que finalmente están arribando a Sinaloa contingentes del cártel Jalisco. A finales del año pasado, de acuerdo con datos de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, se pactó una alianza entre los Chapitos y Nemesio Ceguera, alias El Mencho, para combatir a las tropas del Mayito Flaco, el heredero del Mayo Zambada, en esta facción del cártel de Sinaloa. Ujú. Sin embargo, por los múltiples conflictos que tiene el cártel Jalisco en distintas regiones del país, el apoyo que se empezó a brindar al cártel de Sinaloa fue fuera de Sinaloa, pero a petición de los Chapitos, de acuerdo con la narrativa oficial off the record que proporcionan algunas autoridades, Ujú. están arribando a Sinaloa ya algunos elementos de las tropas de élite del cártel Jalisco para respaldar a los Chapitos. De acuerdo con el balance que tiene el gabinete de seguridad, el grupo del Mayo Zambada estaba ganando la guerra, estaba imponiéndose y desplazando a los Chapitos de ciertos territorios que habían dominado durante muchos años. Y llega el cártel Jalisco para tratar de apoyar a los Chapitos y recuperar esos territorios, para evitar que las tropas de Jalisco avancen hacia el centro de Sinaloa. La gente del Mayo Zambada estableció una especie de retén, como ellos llaman, un topón en la zona sur, para que no vayan a Ujú. reforzar a los Chapitos en la zona de Culiacán y de Mazatlán. Y es por eso que en la zona sur del estado, en la carretera costera, es donde se están realizando eventos de alto impacto y donde hay un incremento de los homicidios. Ya, entonces el empuje vendría justamente en la zona sur de este apoyo por parte del cártel Jalisco. Así es, pareciera que el respaldo que le está dando Cártel Jalisco, hombres, armas y municiones, vendría desde el Mm. sur y en un momento, en un movimiento geoestratégico de táctica militar, el grupo del Mayo Zambada estaría cortando ese abasto de Mm. suministros y esas tropas de refresco que estarían respaldando a los chapitos.
Hace un momento, David Saucedo, escuchábamos a un reportero preguntarle a la presidenta si había alguna autocrítica a la estrategia del gobierno federal en Sinaloa. Ella dijo que será el Gabinete de Seguridad el encargado de hablar al respecto, pero tú como especialista, ¿qué piensas? ¿Cuál tendría que ser en todo caso la autocrítica que tendría que hacer el gobierno en torno a su estrategia en el estado de Sinaloa? Yo creo que es tiempo de que Omar García Harfuch asuma el control de la situación en Sinaloa. Él en los hechos es el rostro visible, es el vocero, es el que principalmente da la cara de lo que ocurre en Sinaloa, pero en los hechos quien está conduciendo las acciones del gobierno federal, perdón, es el ejército, el general Trevilla. Es de todos conocido que hay una fractura al interior del Gabinete de Seguridad en México, el ala civil, dirigida por Harfuch, y el ala militar encabezada por Trevilla. Y el problema de la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch es que carece de los recursos humanos, financieros y materiales para poder intervenir eficazmente en Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública apenas está reconformando a su unidad de operaciones especiales. Le pusieron la UNO, Unidad Nacional de Operaciones, un grupo de élite. Me parece que llevan algo así como 300 elementos capacitados, graduados para este tipo de intervenciones, pero para Sinaloa es un número insuficiente. Mm. Es decir, aunque Harfuch está en el papel como zar en materia de seguridad, con atribuciones incluso de rango constitucional que le otorgaron durante este año, lo cierto es que es el ejército el que tiene bajo su conducción esta circunstancia, esta situación, este manejo. Y el ejército ha sido particularmente ineficaz en el combate a ejércitos guerrilleros como lo son los ejércitos del narco. Habrá que ver los casos de México en la década de los 70 con las guerrillas de izquierda o del ejército zapatista en la década de los 90 del siglo pasado y actualmente con las intervenciones militares que tienen en Sinaloa, pero que también tuvieron en algunas zonas, tú recordarás la militarización de Iztapalapa en la época del regente Óscar Espinosa Villarreal. El ejército en este despliegue operativo que tiene para enfrentar el narco nunca se ha actualizado en sus tácticas, en sus procedimientos y es terriblemente incompetente para poder enfrentar este tipo de combates de guerrilla urbana como los que utilizan los cárteles de la droga. Finalmente, David, nos queda un minutito, pero cuéntanos quiénes están integrando esta Unidad Nacional de Operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Son elementos de seguridad pública, algunos que fueron reclutados, algunos incluso son ex policías federales, otros son nuevos reclutas. El comandante es Omar García Harfuch. Se les filtró en algún momento por ahí el video de algunos de sus entrenamientos, un video muy motivacional. Ya actualmente tienen redes sociales y es un grupo de operaciones especiales, como lo han sido en el pasado distintos grupos que han creado en la PFP, en la Policía Federal, en la Ujú. Gendarmería Nacional. El objetivo declarado de la ONU es combatir a los narcotraficantes de alto perfil y generar despliegues para su eventual captura. Ya incluso ha habido ceremonias de graduación, algunos de ellos están siendo entrenados por instructores norteamericanos. Tengo entendido Ujú. que algunos de los SEALs que entraron a territorio nacional mexicano van a estar entrenando también a integrantes de la ONU, y el comandante y el que está dirigiendo las operaciones de la ONU es justamente Omar García Harfuch. Bueno, pues ahí está. David, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Te deseo felices fiestas. Gracias, Pascal. Te mando un fuerte abrazo. Otro partido, gracias. Ahí está, David Saucedo. Son las 9:27. Vamos a una pausa, regresamos.